Bien, me indican, por favor, si se está observando. Sí, doctora, se ve. Muy bien, gracias. Bien, les decía que vamos a comenzar ya con el avance del segundo parcial y empezamos con el tema que tiene que ver con factores que afectan la toxicidad. Habíamos visto ya nosotros lo que es el tóxico, los diferentes tipos de tóxicos, las vías de entrada para los tóxicos, la toxicocinética, etcétera. Entonces, cada una de estas sustancias tóxicas también puede llegar a producir mayor o menor efectividad en el organismo. Y esto va a depender de ciertas características inherentes tanto al tóxico como al organismo en el cual tiene que llegar, que afectan la toxicidad de una sustancia. La toxicidad de una sustancia química, ya saben que toxicidad es el grado que tiene de producir. Entonces, esta toxicidad va a depender de sus propiedades o sus propias características físico-químicas, lo cual es determinante. De acuerdo a las características físico-químicas de la molécula tóxica, va a producir cierto grado de alteración en el organismo y eso también se conoce como toxicidad inherente. Entonces, uno, las propias características físico-químicas de la sustancia. Segundo aspecto se refiere a la dosis. Esto es determinante ya que la cantidad es directamente proporcional con el grado de alteración que va a producir. No es lo mismo que ingrese en pequeñas cantidades a que ingrese altas cantidades de una sustancia química. Luego, las características del organismo con el cual va a entrar en contacto el tóxico. Esto se refiere a que tiene mucho que ver el estado del organismo con el cual va a entrar en contacto la sustancia tóxica. Cuando hablo del estado, me refiero al estado de salud, a la edad. El estado de salud es determinante, ya que un estado de salud, un organismo que goce de muy buena salud, que no tenga alteraciones, que no presente patologías, pues tiene mayor facilidad de responder y de defenderse frente a esta sustancia. Mientras que un organismo deprimido por la presencia de alguna sustancia con las defensas disminuidas, pues va a ser más susceptible de ser afectado por la presencia de la sustancia. La edad también es determinante, ya que se consideran los dos extremos, habíamos dicho, que puede llegar a ser muy susceptible al efecto del tóxico. ¿A qué edad se refiere? ¿Cuáles serían esos dos extremos de edad? ¿Alguien se acuerda? El adulto mayor y el niño. Niños. Correcto, el adulto mayor y los niños. Las personas mayores pues ya están con las defensas disminuidas, el desgaste fisiológico tiene mucho que ver. Y los niños pues recién están en crecimiento y desarrollo. Entonces, esos serían los dos extremos donde el tóxico podría llegar a producir mayor afección todavía. Entonces, estas serían las tres principales situaciones donde tenemos que tener mucho cuidado, se deben considerar para determinar la toxicidad de una sustancia. Y ahí está algo importante, le decía, se refiere a la dosis. La dosis es la cantidad del tóxico que va a entrar en contacto con el organismo. Por lo tanto, la relación de dosis y de tiempo es igual determinante. Dosis y tiempo. Para tener cierto grado de una dosis-respuesta. La dosis-tiempo se refiere a qué cantidad de tóxico está expuesto un organismo y cuánto tiempo está expuesto. Por ejemplo, les decía ya en el anterior tema, una exposición a monóxido de carbono no es lo mismo estar 5 minutos que estar 1 hora. Y además donde hay un incendio de gran magnitud o donde hay solamente una emanación constante de ambiente cerrado, tiene que ver directamente con la dosis. Va a ser también la respuesta del organismo. Por lo tanto, esta dosis va a ser determinante para poder tener un criterio sobre los efectos que va a llegar a producir el tóxico. Es decir, nos referimos a los efectos crónicos o a los efectos
agudos, porque si es que se produce la entrada del tóxico en el organismo en gran magnitud, demasiada concentración, entonces vamos a tener una respuesta aguda, ¿no es cierto? Los efectos se van a manifestar en forma prácticamente inmediata, mientras que si son dosis reducidas, entonces el tóxico va a llegar a producir efectos de tipo intoxicación crónica, pero esto no se va a manifestar de forma inmediata, sino que se va a ir acumulando el tóxico en el cuerpo hasta que llegue un momento que va a producir su respuesta. Entonces la dosis tiene que ver con el tipo de intoxicación que va a producir, si es aguda o es crónica, y obviamente a mayor dosis será más severa la respuesta. Mientras mayor cantidad, mayor concentración de tóxico ingrese al organismo, será más severa la respuesta, y esta respuesta está condicionada por la concentración del tóxico en el blanco. Es decir, qué cantidad de ese tóxico que entró al organismo es capaz de llegar a concentrarse en el órgano sobre el cual va a llegar a ser su mayor efecto, porque donde llega a ser su mayor efecto, ese se considera como órgano blanco. Y finalmente, cualquier sustancia química puede llegar a ser nociva si se llega a introducir o llega a administrarse cantidades elevadas en el organismo. Cualquier sustancia. Incluso ustedes han visto que el dulce en cantidades elevadas puede llegar a ser nociva para el organismo. Entonces ahí interviene el concepto de Paracelso, ¿no es cierto? Lo que decía, y que ayer les preguntaba a los alumnos del grupo que tenían que quedarse conmigo, pero que brillaron, uno por la ausencia y otro por no saber. Entonces les decía que aquí interviene el concepto de Paracelso, donde dice que finalmente todas las sustancias, sean tóxicas o no lo sean, si no se toma en cuenta la dosis, pueden llegar a ser letales para el organismo. Para Paracelso, la dosis era determinante, y decía una dosis de una sustancia muy tóxica, considerada altamente tóxica o definida como tóxica, si se toma en cuenta la dosis, puede llegar a tener efectos terapéuticos en el organismo, y hemos visto con el uso de ciertos fármacos como los digitálicos. Y luego decía que cualquier sustancia que no es tóxica, pero si no se controla la dosis y se aumenta demasiada cantidad, también puede tener efectos nocivos en el organismo. Y cuando hablamos de la dosis de exposición, no es más que la cantidad de sustancia a la que se expone el organismo y el tiempo durante el cual estuvo expuesto. ¿Qué cantidad de tóxico entró al organismo y el tiempo que estuvo expuesto o estuvo en contacto con dicha sustancia? Y esta dosis va a determinar el tipo y la magnitud de la respuesta biológica. Y este es un concepto central de la toxicología. No olvidemos entonces que la dosis es finalmente la que va a determinar el tipo y la magnitud de la respuesta biológica. ¿Qué tipo? Va a ser una intoxicación de tipo aguda, de tipo crónica, y qué tan fuerte o leve va a ser la respuesta frente a la presencia de ese tóxico. Por eso dice que este concepto viene a ser algo central de la toxicología. Y la toxicidad de una sustancia va a depender de la dosis, ejemplo, vamos a hablar de cualquier sustancia que va a entrar al organismo, como cualquier fármaco, por ejemplo, y donde se tome en cuenta la concentración, tomando en cuenta en miligramos por kilogramo de peso en el organismo. Entonces va a depender de la dosis y de las condiciones de exposición, la vía de ingreso, la duración y la frecuencia de las veces que entre en contacto el organismo con dicho tóxico. Cuando hablamos de vía de ingreso, ¿a qué nos referimos? Como ingreso tóxico, ya sea por inhalación, por dérmica y vía oral. Muy bien, exactamente. Es por dónde va a ingresar el tóxico, ¿no es cierto? Ahora, pero ahí nos dice que la toxicidad de una sustancia va a depender de, ya hemos dicho la dosis, y ahora de las condiciones de exposición, como la vía de ingreso. Ya me han dicho la vía de ingreso. ¿Y por qué se tomará en cuenta la vía de ingreso? ¿Será que una puede llegar
a aumentar esa efectividad de la toxicidad de una sustancia o no? O sea, las diferentes vías de administración. ¿Alguna puede tener que ver con el grado de toxicidad que va a producir la sustancia o no? ¿O es lo mismo que ingrese por cualquier vía? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuál sería entonces la vía que tiene que ver más con el hecho de aumentar la toxicidad del tóxico? La vía oral. La vía oral. ¿Otros qué dicen? La vía intravenosa. La vía intravenosa. Ya. Si vamos a tomar en cuenta la vía de ingreso, por dónde va a ingresar el tóxico al organismo, tiene determinada relación, realmente que viene a ser muy afectada por dónde va a entrar. ¿Por qué? Porque ustedes me dicen puede entrar por diferentes vías y me dicen que si entraría por vía oral sería más agresivo. Y otro compañero de ustedes me dice que se ingresa por vía intravenosa. Entonces, un tóxico tiene mayor capacidad de producir daño si entra por una vía parenteral. Si su vía de ingreso va a ser directo hacia la sangre, entonces tiene mayor capacidad de toxicidad. ¿Por qué? Porque va a estar directamente en la circulación y dentro de las parenterales pues viene a ser más agresivo cuando ingresa por vía intravenosa, como dijo su compañero. ¿Por qué? Porque el tóxico va a ingresar y va a estar directamente en la circulación. Al estar directamente en la circulación, no está perdiendo absolutamente nada de dosis, nada de su concentración que está entrando. Está evitando el fenómeno del paso hepático y por lo tanto va a llegar más rápido y con mayor efectividad hasta su órgano blanco para producir sus efectos tóxicos. Mientras que si ingresa por vía oral, todavía va a sufrir todas esas fases de la toxicocinética. ¿Qué quiere decir? Que durante la absorción ya va a ir perdiendo cantidad de tóxico. Durante la distribución, lo mismo, una parte va a quedar unido a las proteínas y va a llegar a su metabolismo y es ahí donde trata nuestro organismo de inactivarlo, de volverlo en sustancias menos agresivas a través de la transformación en metabolitos. Y bueno, a veces sabemos que dependiendo de las características clínicas y de las características inherentes al tóxico, a veces esta activación, pues este metabolismo más bien consigue metabolitos más activos. Pero de todas maneras ya hemos perdido una cantidad de sustancia tóxica. Mientras que en la vía parenteral no tenemos nada de pérdida de la sustancia tóxica. Entonces viene a ser, dice, de acuerdo a las condiciones de exposición, se toma en cuenta la vía de ingreso y ya estamos viendo por qué la vía parenteral, lo que ingresa por vía parenteral o por vía inhalatoria, si vendría a ser un gas, va a tener mayor acción, mayor capacidad de producir un efecto tóxico en el organismo que entrando por vía oral. Y además que va a ser más rápida la toxicidad, más rápido el efecto tóxico. Otro aspecto, dijimos, la duración, qué tiempo está en contacto el organismo. Y eso ya tiene que ver con el tiempo de soportar a la sustancia tóxica. No es lo mismo, les decía, que esté inhalando una sustancia tóxica por 5 o 10 minutos que una hora. Pues mientras mayor tiempo, mayor toxicidad de la sustancia. Y frecuencia de las veces en que esté en contacto nuestro organismo con la sustancia tóxica. Esto sobre todo tiene que ver con aquellas personas que están en contacto con tóxicos durante el desempeño de sus funciones laborales. Y empieza a acumular cierta cantidad de tóxico todos los días, ¿no es cierto? Y hasta que llega un momento que esta acumulación empieza a manifestar, tiene manifestaciones clínicas que son a consecuencia de la acumulación de una sustancia tóxica en el organismo. Ahí tenemos un cuadrito, entonces, como un resumen de los factores que afectan la toxicidad. Tenemos los factores propios del agente, son las propiedades físico-químicas de la sustancia tóxica, que son las características inherentes al tóxico. Los factores propios del individuo, como el estado de salud, de enfermedad que pueda tener, la edad
como un bebé, por ejemplo, donde va a ser más factible a que tenga mayor acción tóxico en su organismo que en un adulto en edad promedio. Y finalmente, los factores propios del medio ambiente, es decir, dónde se va a llevar a cabo la intoxicación, la toxicidad. Si es dependiendo del tóxico, hay que considerar si es en un ambiente cerrado, en un ambiente abierto, qué tipo de tóxico es, en un ambiente pues abierto, con mayor concentración de plantas, tenemos mayor capacidad de hacer este intercambio de gases, es decir, inspirar oxígeno para eliminar dióxido de carbono, y ahí ya empezamos a eliminar también algo de la sustancia tóxica. En cuanto a los factores propios de la gente, ya habíamos dicho que este aspecto tiene mucho que ver sobre todo las características físico-químicas. Entonces, las características o todos estos factores propios de la gente pueden ser afectados por muchos factores. Es decir, todas las características que son inherentes al tóxico pueden ser a su vez afectadas por otros factores, como por ejemplo la forma física del tóxico. Si es sólido, si es líquido o si es gaseoso. Si es sólido, pues va a tardar más en llegar a hacer su acción y obviamente si es sólido tiene que tener el ingreso por vía oral y se puede hacer muchas cosas, se puede recurrir a muchas opciones para tratar de evitar la absorción de la sustancia, para tratar de eliminarlo, para evitar que se disuelva, etc. Si es líquido, también podemos, si entra por vía oral, pero si está por vía parenteral ya es mucho más difícil, no podemos hacer un lavado ni nada de esto, solamente recurrir al uso de un antídoto, pero si no tiene antídoto, se complica la situación. Y en el caso de una sustancia gaseosa que va a entrar por vía inhalatoria, pues también lo único que podemos hacer es recurrir al uso de un antídoto o tratar paliativamente todos los signos y síntomas que se vayan presentando de acuerdo a la acción que desarrolla el tóxico en el organismo. La vía de administración, ya les decía, es determinante porque va con la mano de las formas farmacéuticas. El tiempo de exposición ya lo vimos y finalmente el número de exposiciones. Si es una dosis, la exposición es una dosis única, pues estaremos frente a una toxicidad aguda y si es múltiple por acumulación, vamos a estar frente a intoxicación de tipo crónico. Y cuando hablamos de las propiedades físico-químicas del tóxico, nos referimos a considerar el tamaño de la molécula, el estado físico, ya vimos, está sólido, líquido, gaseoso, etc. El pH es vital porque si entra al menos por vía oral, de acuerdo al pH va a tener la posibilidad de ionizarse o de no ionizarse y esto tiene que ver directamente con la capacidad de absorción, porque si es liposoluble se va a absorber más rápidamente, mientras las que se ionizan y son hidrosolubles, pues se dificulta la absorción. En este caso nos conviene entonces que la sustancia tóxica llegue a ionizarse porque se va a tardar más, se va a dificultar la absorción, mientras que las que no se ionizan son liposolubles y pasan rápidamente y es por eso que existen ciertas sustancias que tienen que ingresar a través de la piel y si ingresan por la piel pues son liposolubles en su mayoría y entonces es por esas características físico-químicas que pueden atravesar la piel. Otro factor es la estabilidad química, su estructura química, la presión de vapor, el coeficiente de ionización, el grado de ionización que va a tener esta sustancia para que pueda desarrollar más rápido sus efectos tóxicos. Y ahí está lo que les decía. Una de las características referente a los aspectos físico-químicos o estructura química de la molécula, debemos considerar el grado de ionización, que va de la mano con el pH. El grado de ionización influye en su paso del tóxico a través de la membrana celular directamente. ¿Por qué? Porque las formas no iónicas, las que no se ionizan, se caracterizan por ser liposolubles. Y por lo tanto, si son liposolubles, pueden atravesar fácilmente las membranas. Mientras que las formas que sí se ionizan, ellas no son liposolubles, tienen menor grado de
capacidad de atravesar las membranas celulares. No pueden hacerlo, van a tardar más y en últimos casos necesitan de alguien que les ayude a atravesar esa membrana celular. Estamos hablando del transporte activo. ¿Sí? Entonces, en el caso de hablar de una sustancia tóxica, es conveniente que se ionice o que no se ionice. Que se ionice, doctora. ¿Qué se ioniza? Que se ionice, ¿no es cierto? Definitivamente que se ionice, porque así se va a dificultar su absorción. No se va a poder absorber tan fácilmente y el tóxico lo vamos a tener mayor tiempo o nos da mayor tiempo para poder hacer, si sería su entrada por vía oral, un lavado gástrico, administrar sustancias que impidan su absorción, inducir al vómito o finalmente si es por vía parenteral y si tiene antídoto, nos da el tiempo para buscar el antídoto, administrar ese antídoto y finalmente si es que no tiene antídoto, tratar de bloquear su absorción administrando otra sustancia que compita con ella por utilizar los receptores en el organismo y no pueda desarrollar finalmente su acción. Y ahí está, la vía de administración, que tanto estábamos hablando. La vía de administración es capaz de influenciar el comienzo, la intensidad y la duración del efecto tóxico. De acuerdo a la vía de administración, no va a permitir predecir el grado de toxicidad y posibles sistemas orgánicos que se verán realmente afectados. De acuerdo a las rutas de administración, la toxicidad se va a ir manifestando en orden decreciente de la siguiente forma. ¿Cuál es la más grave para tomar en cuenta la acción de un tóxico? La vía intravenosa. Por eso dice que de acuerdo a las rutas de administración o de ingreso del tóxico, se va a manifestar la toxicidad en orden sustancia tóxica de ir a producir daño en un determinado organismo, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a ese grado de toxicidad, lo clasificamos en orden decreciente. Primero tenemos la vía intravenosa con la que va a llegar a producir mayor afección al tóxico. Le sigue la vía inhalatoria, la vía subcutánea, porque hay muchas sustancias, les decía, que a través de la absorción dérmica y sus características de liposolubilidad tienen pues, una gran capacidad de entrar al organismo. Y lamentablemente la gran mayoría de las sustancias tóxicas son liposolubles, irónicamente todavía. Luego le sigue la vía intramuscular, luego la vía oral y finalmente la vía tópica. Entonces la vía oral prácticamente es la que más opciones de evitar la acción de una sustancia tóxica nos brinda. Y la vía intravenosa es aquella que nos va a implicar tener una reacción inmediata, el máximo cuidado, ya que las acciones del tóxico pueden llegar a ser letales para el organismo y no nos da tanto tiempo para una reacción. Ahí está. En el caso de que el ingreso sea por la vía oral, el 80% de los episodios generalmente se dan por esta vía. Entonces, la gran mayoría de las intoxicaciones generalmente ocurren por vía oral, alrededor del 80% de estas intoxicaciones, que muchas veces no son en forma premeditada, sino que son resultado de una ingestión accidental o finalmente puede ser intencional de un agente tóxico. Y la absorción del tóxico que ingresa por vía oral va a depender de la solubilidad en los lípidos, o sea, ya estamos hablando de las características del tóxico, y la cantidad o concentración de esa forma no ionizada. Es decir, qué cantidad de tóxico está ingresando y si va a tener o no la capacidad de no ionizarse. Y la absorción gástrica, a su vez, se ve limitada. La absorción gástrica es limitada, pero la absorción intestinal es extensa debido a la amplia superficie que presenta. A este nivel estamos hablando del lugar donde se produce la mayor absorción de todas las sustancias que viene a ser el intestino delgado. O sea, en toda la mucosa gástrica no tiene tanta absorción, sobre todo por el pH, pero a nivel del intestino delgado sí, debido a su amplitud, a su extensión, hay una mayor capacidad de absorción de las diferentes sustancias. Entonces no se olviden que la vía oral es la principal vía por donde ingresan los tóxicos para llegar a producir su
efecto. O sea, es la vía que más se presenta. Por eso les decía, implica alrededor del 80% de los casos de intoxicación. Es la vía que más frecuentemente se ha utilizado para determinar esos casos de intoxicación, que generalmente es de tipo accidental, pero en otro porcentaje es de tipo premeditado. Y los más afectados por esa vía son los niños, porque llevan todo a la boca. Hablamos de la influencia del medio. Y cuando hablamos de la influencia del medio, tiene que ver o nos referimos a la localización geográfica. ¿Por qué tiene que ver este aspecto referente a la presencia de los tóxicos? Son ambientales donde se encuentran los diferentes organismos, existe el que contaminar el ambiente. Entonces tenemos la presencia de industrias, tenemos muchos lugares que pueden ser utilizados como lugares de desecho para cierto tipo de sustancias que pueden posteriormente llegar a producir intoxicación, tanto a todo al medio ambiente, como sea la presencia de ríos, suelo, grandes o pequeñas masas de agua como lagos, lugares donde hace mucha calor, donde hace frío. Y esto va a predisponer a los seres vivos a que tengan mayor contacto con las diferentes sustancias tóxicas. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de la temperatura. La temperatura ambiental, es decir, en los lugares donde hace bastante calor, a su vez repercute en el organismo. ¿Por qué? Porque si hace demasiada calor, también tiene la capacidad nuestro organismo de aumentar la velocidad de las reacciones químicas. Todo en nuestro organismo funciona mucho más rápido y a su vez favorece la vasodilatación. Se produce mayor vasodilatación cutánea y ello altera el volumen de la sangre circulante y en consecuencia la cantidad del tóxico que si es que entraría al organismo va a llegar en forma mucho más rápida y en mayor cantidad a los receptores. Mientras que en los lugares fríos, por ejemplo, y que les rodea la presencia de tóxicos por esta situación geográfica que les decía, pero hace frío, entonces la vasodilatación es mucho menor, ya no produce esa vasodilatación. Y por lo tanto, el tóxico va a tardar más en llegar hasta sus receptores para manifestar su respuesta tóxica. Entonces, todos estos factores ambientales tienen mucho que ver en el movimiento del tóxico dentro del organismo. Y hablando de estos hablando de la influencia del medio, de la localización geográfica, del lugar donde el organismo desempeña sus funciones, vamos a ver algunos ejemplos de ciertas ocupaciones que tienen la capacidad de incrementar el riesgo de la toxicidad. Por ejemplo, hablamos de las personas expuestas, como por ejemplo los mineros y obreros de la industria química. Ellos, por estar en contacto constante por su fuente laboral con sustancias como el arsénico, tienen tendencia a desarrollar diferentes tipos de cáncer, como cáncer de piel, pulmón e hígado. Los obreros de la industria del hule, del plástico y del cemento también están en alto contacto con una sustancia como es el benceno y también pueden llegar a desarrollar tipos de cáncer, como en este caso la leucemia. Los obreros de la industria del hule y colorantes están en contacto con la beta-naftalina y por lo tanto tienen mayor tendencia a desarrollar cáncer de vejiga. Los obreros de la industria del plástico, personal de cromadores, están en contacto con cloruro de vinilo y con cromo y níquel. El vinilo generalmente va a producir una afección a nivel hepático. Ellos, por lo general, la gran mayoría desarrollan intoxicaciones de tipo hepático que se manifiesta posteriormente en deficiencia de las funciones del hígado. Mientras que los que están en contacto con el cromo y con el níquel desarrollan algún tipo de afección a nivel respiratorio. Entonces, como ven, de acuerdo
al lugar donde desempeñan sus funciones las personas, están en contacto con cierto tipo de sustancias y desarrollan, de acuerdo a la sustancia, algún tipo de alteración en algún órgano. ¿Por qué? Porque este agente tiene la capacidad de ir a concentrarse o tiene preferencia por un determinado órgano blanco, y en este caso, como es el cromoníquel, su órgano blanco son las vías respiratorias y puede producir afecciones a nivel de la mucosa respiratoria, de los pulmones, a nivel de la garganta, de la laringe, la faringe, etc. Es por eso que por estas situaciones es que empezó la toxicología a determinar hasta qué cantidades podían llegar a exponerse las personas a dichas sustancias sin que ésta llegue a producirles daño. Pero, a su vez, tenemos que hablar también de la bioseguridad, y muchas veces, al menos en nuestro país, justamente en estos lugares no se cumplen las condiciones de bioseguridad y por lo tanto siguen las personas exponiéndose, y seguimos teniendo en las minas, en Potosí, en Oruro, tenemos un alto índice de pacientes que tienen este tipo de problemas a nivel de piel, a nivel de pulmón, a nivel hepático, sobre todo enfermedades pulmonares. ¿Por qué? Porque el tóxico que ingresa por sus vías, como el arsénico y otros, tienen la capacidad de ir a acumularse en estos órganos que luego le traen serias consecuencias, sobre todo a nivel respiratorio. Y una de las normas de bioseguridad dice que debe tener un determinado tiempo para eliminar dichas sustancias tóxicas, es decir, que si va a estar un mes adentro, tiene que tener un tiempo de no entrar a las minas. ¿Para qué? Para que el organismo pueda eliminarlos. Nuestro organismo tiene sus propias defensas, ¿no es cierto? Entonces necesita un tiempo de no estar en contacto para darle tiempo al organismo de que elimine esas sustancias y se regenere fisiológicamente. Pero como no se cumplen, pues sigue acumulando, 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 y es por eso que el promedio de vida en estas personas es muy reducido. Muchos no llegan a los 45 años. Eso entonces en cuanto a la influencia del medio. Pero también tenemos otras influencias que tienen que ver con el órgano receptor. El órgano receptor, es decir, el organismo donde va a llegar a hacer acción. El tóxico no solamente tiene que ver con la edad, también tiene que ver con otros factores, como por ejemplo factores genéticos. Factores genéticos propios de cada persona. Hay personas que por características genéticas tienen mayor predisposición a retener cierto tipo de sustancias. Y contra eso, pues ya son características hereditarias, no podemos hacer nada. Después tenemos factores de género, es decir, hay sustancias que llegan a producir mayor afección en los hombres que en las mujeres, y otros mayor en las mujeres que en los hombres. Y una de estas sustancias, por ejemplo, vemos el alcohol. El alcohol llega a producir mayor efecto, mayor daño en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? Porque la mujer tiene mayor capacidad de absorción y no tiene además, la mujer tiene menor capacidad de absorción, pero no tiene las enzimas en mayor proporción que el hombre, por ejemplo, para que metabolicen esta sustancia. En cambio, el hombre tiene mayor capacidad de absorción, mayor capacidad de eliminación, así como lo absorbe, lo elimina, y tiene mayor cantidad, mayor concentración de enzimas que se encargan de metabolizar el alcohol. Entonces, por eso es que le afecta más a la mujer que al hombre. Y las características hereditarias que les decía que, bueno, contra esto ya no podemos hacer nada. De por sí existen personas que tienen mayor resistencia, mayor tolerancia a ciertas sustancias, y así como que por caracteres genéticos se puede transmitir esta misma resistencia de organismo en organismo, como el cáncer, por ejemplo. Que ahora se dice que si una persona tuvo cáncer, es muy probable que la descendencia también pueda adquirirlo. El estado fisiológico. El estado fisiológico del organismo tiene que ver con el estado emocional, la edad, el estado hormonal y el estado de salud. Vamos a describir cada uno de estos estados. Ahí está. Influencia del órgano receptor. Les decía, factores genéticos. Los factores genéticos vamos a considerar la especie, la cepa, el sexo
y las características propias del individuo. Tiene mucho que ver en estos factores genéticos la presencia o ausencia de un camino metabólico, y esto está determinado por la constitución genética del individuo. Muchas veces tenemos la presencia de enzimas que tienen que ver con la necesidad de que ellas estén ahí para metabolizar algún tipo de sustancia. Pero muchas veces tenemos reducido cierto tipo de enzimas o algunas están aumentadas y esto tiene que ver solamente con características genéticas, hereditarias. Y por eso es que muchas personas tienen resistencia o tienen tolerancia a muchas sustancias. Y es lo que yo les hablaba en farmacología, que aquí viene a ser lo mismo, solo que en este caso estamos hablando de una sustancia tóxica, ya no de un fármaco, ¿no es cierto? Hay personas que son muy resistentes, por ejemplo, al paracetamol, que no les hace nada el paracetamol como un analgésico. Pero eso es porque genéticamente no tienen las enzimas para que metabolizan y obtengamos los metabolitos del paracetamol y puedan llegar a hacer su efecto. O tenemos en exceso y por eso es que toman un paracetamol y dice, bueno, a mí me cae muy mal porque es muy fuerte, es como que sería demasiada dosis. Y toda esa situación tiene que ver con la presencia de las enzimas en el organismo. Y finalmente, todo esto, la presencia o ausencia de ese camino metabólico, puede llegar a resultar o puede llegar a afectar directamente el LATME. Me estoy refiriendo a la toxicocinética. Puede llegar a afectar la toxicocinética de una sustancia y por ende la respuesta tóxica, que puede ser mayor o puede ser menor. Y eso va a depender de la capacidad de biotransformar el tóxico en el organismo. Así, por ejemplo, los organismos que tienen niveles bajos de colinesterasa sérica, son más sensibles a cierto tipo de tóxicos como los insecticidas organofosforados. Entonces, los organismos, aquellas personas que tienen niveles bajos de colinesterasa sérica, son más sensibles a que cuando entraría o entrara en contacto con el organismo insecticidas organofosforados, estos van a tener mayor capacidad de acción en estos organismos, mientras que aquellos tienen los niveles de colinesterasa sérica normales o elevados, son más resistentes a la acción tóxica de estos insecticidas organofosforados. Y ahí está. En cuanto al género, se atribuye a las diferencias en la actividad de las enzimas de biotransformación que están bajo control hormonal. ¿Quién tiene mayor función hormonal en el organismo, los hombres o las mujeres? Las mujeres. Las mujeres, ¿no es cierto? Las mujeres tienen mayor trabajo hormonal, tienen mayor función hormonal, están siempre produciendo mayor cantidad de hormonas porque las necesitan para cumplir las funciones en el organismo. El hombre es menos. Entonces, esto también afecta la acción de las enzimas y peor aún durante la biotransformación. Y los tóxicos van a presentar respuestas diferentes dependiendo el sexo. Dependiendo del sexo, en base a la absorción y la eliminación, es lo que les decía hace un momento. Las hormonas sexuales desempeñan un importante papel en el metabolismo de los tóxicos porque favorecen la síntesis de diferentes enzimas metabólicas. Por eso es que la mujer, como ya tienen disminuido el número de enzimas, entonces, ¿qué hacen las hormonas? ¿Por qué tiene mayor actividad hormonal? Porque es una manera de compensar esa disminución de las enzimas y así favorecer aquellas enzimas metabólicas que va a necesitar el organismo en forma continua. Así, por ejemplo, durante experimentos se ha comprobado que las ratas macho metabolizan los xenobióticos más rápido que las hembras y, sin embargo, son más susceptibles al daño hepático. Es decir, que en animales de experimentación como las ratas y el uso de tóxicos que se aplicaron, se comprobó que en los machos tiene mayor capacidad de metabolización y por lo tanto tienen mayor defensa frente a una sustancia tóxica, pero sufren mayor daño hepático. Tienen mayor daño hepático y las ratas hembras han sufrido mayor acción, mayor grado de intoxicación por la presencia de las sustancias tóxicas.
Y en cuanto al sexo, en el ser humano existe mayor vulnerabilidad de la mujer a los efectos agudos y crónicos del alcohol. Eso es lo que les daba el ejemplo hace un momento. ¿Por qué? Porque eso está relacionado con una menor actividad de la deshidrogenasa alcohólica gástrica. No tiene las enzimas que tiene el hombre. Además, les decía que la mujer, el hombre absorbe más rápido y lo elimina más rápido. La mujer tarda en absorber y tarda en eliminarlo. Y además, durante la biotransformación o metabolización, no tiene todas las enzimas para metabolizar el alcohol, mientras que el hombre sí. Es por eso que sufre mayores efectos por la presencia del alcohol en el organismo. Es más vulnerable a ciertas sustancias, a ciertos tóxicos. Bueno. ¿Alguna consulta hasta ahí, alumnos? Vamos a quedar ahí. No, doctora. Muy bien. Bien, quedamos ahí entonces. Nos vemos la siguiente clase. Registren su asistencia. Y hasta mañana con el grupo que le toca mañana. Hasta mañana, doctora. Chao, buen día a todos.